Ahí va. Ok, estamos entonces empezando con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. ¿Quién me quiere explicar qué eran evangelios sinópticos? ¿Qué eran evangelios sinópticos? A ver. Bueno, yo pensé. Dale. Estaba viendo a ver qué levantaba. Tanto tiempo, hermano. Yo sé que usted lo dijo, pastor. Un evangelio sinóptico era cuando uno de ellos cada uno de ellos estuvieron presentes en ese acontecimiento y cada uno de ellos lo relataba de lo que vio. Y cada uno le aportaba lo que cada uno iba viendo, pero del mismo suceso ellos eran testigos presenciales y ellos ahondaban más desde su visión, desde lo que ellos percibieron de ellos, y ellos lo relataban, pero eran testigos presenciales, excepto Juan, que no era de los sinópticos, él es un evangelio. Un evangelio aparte, y ahora después vamos a ver por qué era un evangelio aparte. Que Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 podríamos decir que es la esencia de todo lo que Juan escribió. Oigan, la esencia de todo. Y en esa esencia dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, y aquí es donde tenemos que entender, sí, hay muchas cosas que nosotros no conocemos porque a Dios no le plació que sean reveladas a nosotros, punto. Cero estrés con eso. Pero dice Juan, pero estas se han escrito con un propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Más adelantito vamos a ver Jesús el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? ¿Qué significaba para ellos? ¿Sí? Hay un versículo que dice que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para los hombres, ¿verdad? Así es. En Deuteronomio, por ahí. No le voy a decir en dónde. Bueno, ahorita nada más que tiene ahí una concordancia. Ahorita me lo va a dar nada más, si no lo permito, algún otro que lo tenga. Entonces, esto es lo importante. Juan es el único de los evangelios que deja plasmada su intención y su propósito al escribirlo. O sea, los demás narran la historia de Jesús, narran su experiencia, pero no dicen, yo estoy escribiendo esto con el único propósito de que ustedes entiendan que el templo fue derribado. O con el único propósito que ustedes entiendan que éramos 12 apóstoles. ¿Sí, mi hermano? Deuteronomio 29. Ahí está. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces ahí tenemos Deuteronomio 29. Venga, la suya 2 veces. Mi hermano levantó la mano, ¿no? Ok, entonces es lo que Juan quiere. Ahora, la comparación de los otros evangelios. En cuanto a la comparación de los otros evangelios, los evangelios sinópticos, ok, aquí qué pasa, ahora sí. Vimos que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos y le escribe a los judíos. Y vimos también que Marcos presenta a Cristo como el siervo y escribe para los romanos, o sea, los gentiles. Que Lucas ve a Cristo como el Hijo del Hombre y escribe para los griegos. Y este Hijo del Hombre es muy interesante porque es el nombre que Jesús mismo se autopercibe. Él mismo se menciona. Él no se menciona yo soy el Cristo o el Cristo hizo o Cristo aquí o allá. Él utiliza el Hijo del Hombre. Porque al fin y al cabo Él se hizo carne para poder que nosotros lo entendiéramos a Él. Pero Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe para que todo el mundo sepa que Él es el Hijo
de Dios. Ahora, podemos concluir con los evangelios sinópticos, analizan principalmente los hechos de la vida de Cristo y Juan se refiere a los significados espirituales de esos hechos. Plasma verdades que no se enfatizan en los otros evangelios. Todos los evangelios hablan del milagro de la alimentación de los 5,000, me falta un cero. Pero solo Juan registra el sermón del pan de la vida en el capítulo 6, explicando el significado de ese milagro, ¿verdad? Cuando él hace la alimentación de los 5,000, Juan entonces lo amplía, por decirlo de alguna manera. Juan lo amplía. Ok, vamos a ver. Para hacer la corrección se me fue. No importa. Vamos a ver. Ok. Por aquí ya estamos. Entonces Juan lo amplía. Palabras claves que encontramos en Juan, por ejemplo, vida la usa 39 veces, creer la usa 10 veces, luz la usa 17 veces, tinieblas la usa 5 veces, verdad la usa 24 veces, testimonio 31 veces, mundo 60 veces, gloria 15 veces, recibir 5, Padre 109 veces, venir 6 veces. Estas palabras en el griego original, estas palabras resumen la totalidad de ese mensaje, de ese mensaje que Juan está utilizando. También Juan utiliza 7 veces el famoso yo soy en el Evangelio. El término yo soy nos habla de la deidad de Cristo. En Éxodo 3:14, que lo tenga, lo puede leer ahí para entender esta conexión del yo soy. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Y recuerdan cuándo fue que Moisés le dijo esto? O sea, Dios, yo voy a ir, está bien, voy a hablar de usted, voy a presentarlo a usted, pero si me preguntan, ¿y quién es el que me está mandando? Yo soy. Punto. Y Jesús usa en 7 veces. Ahora, recordemos que en la numerología, que esto no es nada teológico, ¿verdad? El asunto de la numerología no hay nada teológico, pero sí hay algunas cosas, ¿verdad?, que son interesantes, ¿verdad? El número 7 es el número perfecto, el número de Dios. Entonces, vemos. Una pregunta. ¿Sí? El nombre, bueno, usted sabe que los testigos de Jehová dicen que el nombre, o sea, que el nombre de Dios es Jehová. Pero el yo soy no es, también puede ser el nombre, él dice que yo soy. Yo soy, exactamente, es el término que él usa, yo soy. O sea, ¿quién es? Yo soy. Pero Jehová también es el nombre de él. Bueno, Jehová es una composición que se hace de las 4 letras impronunciables del nombre de Dios. Porque son 4 letras que nadie sabe cómo se pronuncian, ni siquiera los judíos. Porque era tan sagrado ese nombre que cuando ellos se topaban estas 4 letras no lo mencionaban. Pero cuando se hace la primera traducción del hebreo al griego, la famosa versión de la Septuaginta, como el hebreo no tenía vocales, ellos necesitaron ponerle vocales. Esto lo hicieron los masoréticos. Ellos tuvieron que ponerle vocales para poderlo traducir al griego. Entonces ellos tomaron el término Elohim, que es el Señor, y intercalaron en las 4 letras impronunciables, intercalaron las vocales, y de ahí es donde sale el nombre Jehová. En muchas traducciones, cuando dice Jehová en el Antiguo Testamento, lo ponen como el Señor, en mayúscula, ¿verdad? Porque si ponen el nombre, el tetra, no recuerdo ahorita el término que se usa, gramatón, es impronunciable. Entonces, algunos dicen, es que el nombre Jehová es un nombre inventado. Bueno, fue una forma que se utilizó, agarrar las vocales de Elohim
y meterlas entre las 4 letras. ¿Sí, mi hermano? No, el nombre, tetragramatón. Tetragramatón. Gracias, hermano. Bueno, Yahvé. eso también de eso de Yahvé o Alá. Todo, Yahvé y Ja también. Todos esos son nombres. O sea, después podemos hablar un poco de los nombres compuestos, ¿verdad? Porque hay muchos nombres compuestos de parte de nuestro Dios. Pero esas 4, tetragramatón, esas 4 letras son impronunciables. O sea, nadie sabe realmente cómo se pronuncia. ¿Sí, mi hermano? También dice que usan, ¿cómo es que se llama? Shaddai, Elohim. Esos son los nombres compuestos. Para no decir el nombre de Dios, eso es lo que los términos que usan, ¿verdad? Sí, eso ya habla más de ciertas características, el poderoso, el Dios de los ejércitos, el Shaddai, Elohim, muchos otros nombres, ¿verdad? Todo el que tenga el nombre Él, ¿verdad? Él, como Daniel, como Ezequiel, todos esos nombres, el nombre Él es uno de los nombres de Dios. Es uno. Hay varios nombres en el hebreo que podemos tener de Dios, y entonces eso lo hace lo que se llaman los nombres compuestos. Pero él dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. No lo vamos a leer, ¿verdad? No hace falta que leamos los versículos, pero son las 7 veces que él usa el término yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, esta expresión yo soy la utilizó más que cualquier otra para referirse a él mismo. Yo soy. Ahora, recuerden que Juan dice: esto que yo escribí es con el único propósito de que ustedes conozcan que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en él tengan vida eterna. Entonces, veamos cómo podemos compaginar a Dios diciendo en muchas ocasiones, y Juan destacándolo. ¿Por qué? Porque ahí también estaba Lucas, probablemente. ¿Por qué? Porque ahí quizás estuvo Mateo, probablemente. ¿Por qué? Porque por ahí también Marcos, el chiquillo que andaba, también estaba. Pero el que destaca el yo soy es precisamente Juan. Al estudiar este evangelio no cabe duda que Jesús entonces es el Hijo de Dios, y Juan lo deja totalmente claro. En cuanto a los milagros de Cristo, el evangelio de Juan, como ya hemos visto, Juan vio muchas manifestaciones del poder de Dios, y aún así Juan solo seleccionó 7 milagros para demostrar su deidad, la deidad de Cristo. Es interesante esto. 7 veces Jesús destaca que de Jesús dijo yo soy, y utiliza de todos los milagros. ¿Por qué sabemos que fueron un montón? Porque ya Juan nos dijo que hizo muchas cosas, pero él destaca 7 milagros. El capítulo 21 registra un milagro, pero este compete únicamente a sus discípulos. Juan utiliza la palabra señal en lugar de milagro. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque una señal es un milagro que lleva consigo un mensaje, y Juan lo destaca. Juan no solamente da el mensaje, da el milagro, y se alimentaron más de 5,000 personas, y entonces después de esto ya sigue la narración en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan da una enseñanza. Y estas 7 milagros o estas 7 señales que Juan las destaca y les dice claramente, él no dice es un milagro, él dice es una señal. Ahora, una señal es para llegar a algún lugar, una señal es para entender algo, y eso que debía ser entendido, ¿qué es? Que Jesús es el Cristo. Esta fue la razón por la que Juan escribió el evangelio. Entonces, estas 7 milagros o señales se dan en un orden específico, y vamos a ver en cuanto a esto. Juan capítulo 4, versículo 54. Hermanos, ando sin reloj, así que ustedes me dicen si no me dan las 9 aquí.
Esta dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Lo ven? Cuando destaca, es una señal. No se pierdan en el milagro. Hay una señal aquí para que ustedes entiendan quién es Jesús. Las primeras 3 señales demuestran cómo la salvación viene al hombre. El agua en vino, todos sabemos cómo fue esto, ¿verdad? Juan lo destaca en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. La salvación es por la palabra y por la dirección de Dios. Juan destaca todo el evento y no como algunos quieren decir, gracias hermanita, gracias, como algunos quieren decir que es que Jesús hizo, María tuvo que interceder, dicen algunos, ¿verdad? María tuvo que interceder, ¿verdad? Entonces presentan a María a partir de aquí como intercesora. Pero si alguien interviene, si alguien intercede por mí y le responde como le respondió Jesús de la última vez que yo intercedo por alguien, porque leo que tienes conmigo, todavía no es mi hora. Son otras palabras, ¿qué le pasa a usted? Ubíquese, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hace y es por la palabra de Dios y por la dirección. ¿Quién fue el que les dijo lo que hicieran? ¿Quién fue el que les dio la dirección para hacer lo que tenían que hacer para lo del vino? ¿Quién les dio la dirección de qué era? María les dijo. Veamos, no, ahora fue Jesús. ¿Y quién dio la palabra para que esa agua se convirtiera en vino? Jesús. Entonces al final nos está hablando de que la dirección la da Dios y que la palabra la da Dios. A partir de este milagro, también Jesús sana al hijo de un... ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, mi hermanita. Ahora que usted habla de esto de señal, es que me gusta mucho esta interpretación. Una señal es un milagro que lleva consigo un mensaje. Ajá. Pero aquí en Hechos 4:29 dice: Ajá. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Ahí no hay como una separación en sanidades, entre señales y entre prodigios, porque los nombra como si los tres fueran diferentes. O una cosa así. Sí, porque aquí ya estamos viendo ya el ministerio evangelístico en su totalidad. Ya el Espíritu Santo había venido, ¿verdad? Recuerden que al menos aquí, para estar en el mismo contexto de Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 18, hay una promesa y le dice, vamos a ver, el versículo 8, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, o sea, no hayan recibido ningún poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces el capítulo 1 no estaba. En el capítulo 2 vemos la llegada del Espíritu Santo, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que todos hablaban las maravillas de Dios. No me voy a meter en las lenguas, voy a meterme solamente en el mensaje. A partir de ahí, entonces ahora ellos vienen llevando este mensaje. Y sí, hablan de señales, hablan de prodigios, hablan de milagros, porque recuerden que los judíos lo que ellos buscaban era eso: señales, milagros, para poder creer, según ellos, para poder creer. Entonces, esta petición que está aquí en el capítulo 4 es poder hacer todo eso: señales, prodigios, milagros. Y vemos que pasaron, ¿verdad? Que pasaron muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros, incluso levantar muertos fue parte para que la gente pudiera comprender y conocer. Muy bien, gracias hermanita. Entonces la salvación es por la fe. Sana al hijo de un noble, capítulo 4 versículos. Este sí sería bonito que lo leyéramos, son apenas 5 versículos. Juan capítulo 4 versículos del 46 al 54. Lo leo, pastor. Amén. Juan, capítulo 46. No, capítulo 4 de Juan. de Juan, versículos del 46 al 54.
Vamos a ver, aquí tenemos capítulo 4, del 46 en adelante. Del 46 hasta el 54, todo ese texto. Ok, leemos la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vea que habla otra vez de una señal, pero vea qué interesante porque era un oficial del rey. Ahora, hermanos, yo no sé ustedes, yo soy muy descuidado en muchas cosas, en el sentido de que no le pongo atención a muchos detalles, o a algunos detalles. Pero vean que este hombre va donde Jesús y le dice: por favor, ayúdame con mi hijo. Pero Jesús no le dice que sí, no le dice que no. Desde el oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él sabía que estaba tan grave que iba a morir. Pero Jesús no le dice sí, no le dice no, no le dice mañana voy a ver qué pasa. Nada más le dice, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. La pregunta anterior, cuando él le dice que si necesita ver, o sea, que si es que él necesita ver el milagro, yo entiendo como que cuando Jesús le dice eso es como que si necesitaba realmente que él personalmente fuera, digamos, si pusiera la mano sobre el hijo para ver que el hijo iba a sanar. Estoy en que no corre. Sí, o sea, era lo esperable. Era lo esperable. O sea, usted es un sanador. Usted confió y creo y que así como usted convirtió el agua en vino, usted es un, vamos a ponerlo así, usted es un milagrero, porque él no era un hijo de Dios convertido, no. Él tiene una necesidad, su hijo está enfermo, y va donde esta persona que acaba de convertir el agua en vino, y le dice: vaya donde mí, porque lo que esperaba era eso, o sea, venga conmigo, o sea, usted cómo lo va a poder hacer si no es de otra forma más que viniendo, que estando allí, que viendo quién es. Y entonces Jesús le dice, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Pero vea qué interesante, porque dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Antes de que él estuviera ahí presente. Nada más. Creyó. Su hijo vive, ¿verdad? Entonces lo que el Señor le dice: ve, o sea, vaya, tu hijo vive. Ahora, aquí tenía dos caminos: creer o seguir insistiendo. No tenía más caminos, pero él creyó. Y a lo que me refería de los detalles, dice que la palabra de Dios, entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Vea que él no dice a qué hora está, no. ¿A qué hora ha comenzado a ir mejorando? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, lo que tenía era una fiebre. Es que cuando Dios actúa bien de un solo tiempo, ¿verdad? Entonces dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. O sea, el hombre: mi hijo vive. Vamos a ver, ¿qué hora es? Mira. Pero se fue confiado totalmente. Vemos el punto.
Este segundo milagro entonces es para entender que la salvación es por la fe. Recuerden que el propósito en Juan capítulo 20 es que estas señales son para que ustedes entiendan que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Entonces aquí vemos en este segundo milagro, Él nos enseña, Él nos está dando. Dice, entonces, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Por qué señal y no milagro? Ya lo vimos. Porque Juan quiere que nosotros entendamos. Y a partir de aquí el segundo milagro ahora está hablando de realmente tener fe en Él. Pero después tenemos la sanidad al paralítico. Vamos a leer capítulo 5, versículos del 1 al 9. El que lo quiera leer todo junto, si no puede leer solo un versículo, los demás lo vamos leyendo los demás, no se preocupen. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Otra gran enseñanza, y aquí solamente quiero que veamos, vamos a ver, nada más apuntar lo siguiente. Cuando el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, ¿Qué pregunta más vacilona? ¿Qué pregunta? Y entonces él le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué le responde a esa pregunta con esa respuesta? Porque con esa respuesta le está diciendo: sí, yo quiero ser sano, pero el único medio que yo conozco para ser sano es metiéndome al agua. Y cuando yo quiero hacerlo, otro se me adelanta. Y entonces ahí Dios le está enseñando que la salvación es por gracia, no es por nada que pueda hacer Él. No es porque sí, ok, yo quiero ser sano, sí, Señor, yo quiero ser sano, pero lo que sucede es que la fuente de la sanidad es esta, y no hay manera que yo logre con mis medios en el momento que se da poder hacerlo. Es que es por gracia. La salvación es por gracia. Hermanos, nada, absolutamente nada que cada uno de nosotros pudiera hacer es suficiente para pagar la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nada. Entonces aquí nos está diciendo a partir de esta señal que la salvación es un asunto de gracia, es un asunto que Dios es el que lo da. ¿Sí, mi hermano? Pastor, y aquí donde dice: y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ajá. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Sí, o sea, esa parte yo no la entiendo, porque en otros milagros que el Señor hace,
algunos, no a todos, les dice tu fe te ha salvado, a otros simplemente se sanaron y nada más. Porque nosotros entendemos ahora de que la salvación, o sea, nosotros podemos estar enfermos, podemos tener cualquier situación física, y si nosotros somos salvos, eso es lo importante. Los milagros no eran la prioridad, eran porque era una parte de que la señal que era el Mesías, ¿verdad? Por eso que se veían los milagros en ese momento, y con los apóstoles también, porque no estaba el Nuevo Testamento por la terminada de escrituras. Entonces, esa parte yo no la entiendo, porque dice no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ok, bueno, ahí es una recomendación que le hace directamente a él. No sabemos si él, por asuntos de pecado, estaba como estaba. No lo sabemos, eso solo Dios lo puede saber. Pero en esta persona no se ve claramente que él se arrepintió, que él lo reconoció como maestro ni nada, ni como el Mesías ni nada, ¿verdad? Porque después viene, los judíos, bueno, más antes los judíos le preguntan y él dice que él no sabe quién fue, porque no lo logró ver. Pero cuando el Señor le hace esta pregunta, va y dice donde los judíos y dice, este fue el que me sanó, y ellos lo querían agredir al Señor. Sí. Entonces, yo entiendo que era un bandido. Bueno. No sé, lo que yo leo lo entiendo así. No, o sea, podría ser. El punto aquí lo que le está dando es una recomendación. ¿Por qué razón? Porque obviamente que el pecado precisamente era en algunas ocasiones el pecado era la consecuencia de sus acciones. En varias ocasiones. Sí. Y entonces en este sentido, ok, ya él es sano, ya Dios lo sana y le hace esta recomendación. Como bien lo dice usted, no sabemos si era a partir de ahí siguió a Jesús, como el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Por ejemplo, que ahí empezó a dar testimonio, que para quien que quería irse con él, y él le dice, no, quédese usted aquí y dé testimonio aquí, ¿verdad? La samaritana no recibe ningún milagro, lo que recibe ella es la palabra y ella lo reconoce, y va y ella empieza a decir, este hombre me ha dicho, ella lo reconoce. Pero dice, en el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso, él no dice que, y a los judíos, él no dice que iba hablando sobre el Señor, de que él era el Mesías, ni nada, que lo reconocía como el Señor. Exactamente, no lo podemos saber, hermano, la Biblia no nos... Pero en otra parte dice, avisó a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, que le había sanado. Él sabía que era Jesús. Sí, que le había sanado, pero no necesariamente que le haya salvado. Esas son las dos diferencias, ¿verdad? Porque a Jesús le dijeron, ¿cómo usted perdona pecados? Entonces le dicen, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle que levántese y se vaya? ¿Recuerdan? Pastor, aquí lo que hay es una situación de que Jesús le dio la sanidad, pero él no tuvo la salvación. Por eso, no. Pero si vamos ahí en un pasaje que es claro, que lo aclara esto, es cuando Jesús, ¿te acuerdas? Que él hizo una pregunta que todavía sigue dándole vuelta. Hace más de 2500 años él dijo, ¿y dónde están los 9? Los 9 recibieron la sanidad igual que el otro, pero el otro se devolvió. Y él no solamente recibió sanidad, sino que se recibió la salvación. ¿Por qué le dice a que no peques más para que no vuelvas a hacer lo mismo? Porque él sabía que él no era salvo. Él recibió la sanidad, punto. Sí. Pero, y pastor, y eso no lo podemos decir, porque en los tiempos modernos, aquí, igual, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la motivación a veces que la gente busca de Dios para recibir un milagro? La pregunta es, si esa es la motivación que usted lo busca, cuando la recibe, ¿qué pasa? Usted dice, bueno, el Señor me sanó, yo ya no tengo ningún propósito más de volver a la iglesia, y simple y sencillamente se va y sigue en la misma vida que lo llevó a esa situación. Por eso él le dice, no vuelvas a lo mismo, no peques más, porque él sabía que iba a volver a lo mismo. Ok, vemos entonces ahora que la salvación es por gracia. Hermano Javier levantó la mano. Perdón, hermano, disculpe. No, quería ver si cabía, digamos, la forma como yo veo. La otra vez estaba yo escuchando a Ben y estaban hablando sobre eso.
sobre este versículo exactamente, de esta señal y milagro. Y yo decía, bueno, digamos, había, digamos, como una creencia, como un ritual, ¿verdad? Que cuando el agua se movía, alguien entraba ahí y sanaba, ¿verdad? Es lo que la gente creía. Y por eso estaba el paralítico ahí esperando esa oportunidad. Pero llega Jesús y le demuestra que no necesita tener ese ritual, ¿verdad? Que Él viene a ofrecer salvación y sanidad, ¿verdad? Entonces yo cuando estaba hablando, digo yo, mira, porque digamos inclusive todo el ministerio del Señor Jesús es la enseñanza que Él da, ¿verdad? Digamos que Él está o bien para dar salvación a la humanidad. Su propósito. Amén. Amén. Y no por otros medios más que Jesús. Amén. Muy bien, las últimas 4 señales nos dan entonces ahora el resultado de la salvación. La alimentación de los 5,000 la conocemos perfectamente, y entonces la salvación trae santificación. Recuerden que estos 5,000, ¿en qué estaban? ¿Qué estaban haciendo esos 5,000? ¿Andaban de fiesta o qué? Estaban escuchando, y entonces Dios se encargó de proveer a ellos. Y primero entonces, antes de esta alimentación, sus discípulos se preocupan. ¿Y qué vamos a hacer? No hay plata para darle a toda esta gente. Pero entonces Dios les está enseñando que ellos están buscando de Dios y Dios se está encargando de sus cosas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas Él las va a proveer. La quinta calma la tormenta, la salvación trae paz, ¿verdad? Recordamos este evento, no fue el único, fueron en varios momentos que Él precisamente calmó la tempestad. Pero ¿qué pasa después de que se calma la tempestad? Bueno, pues tenemos paz. Pues es lo mismo que pasa con la salvación. Cuando nosotros aceptamos esa salvación que es por gracia, bueno, no solamente vamos a buscar la santificación, lo que estamos hablando los domingos, sino que también vamos a tener paz. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a poder tener paz con Dios. También sana al ciego. La salvación trae luz con la sanidad del ciego. Y por último, resucita a Lázaro. Pues la salvación trae vida. Estas son las 7 señales que Juan destaca con el propósito, recuerden, con el propósito que nosotros entendamos que Jesús es el Cristo. Ahora, cada uno de estos milagros revela la deidad también de Jesucristo. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. También Juan capítulo 5, versículo 39, ¿quién lo quiere leer? 36, perdón. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio ¿de quién? De mí, que el Padre me ha enviado. Entonces podemos ver que cada una de esas señales estaban dando testimonio de Jesús. Por eso les chocaba tanto, y sobre todo cuando Jesús empezó a decir que Él era el Hijo de Dios, todavía más les chocaba. Estos milagros también dieron pie para los discursos y entrevistas de Cristo. Por ejemplo, Nicodemo
vino a los pies de Cristo gracias a estas señales. ¿Por qué? Porque vean lo que el testimonio que da Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí o maestro, sabemos, era algo que habían discutido entre varios, pero él es el que se anima o lo mandan, no sabemos, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Mesías, como maestro, porque nadie puede hacer estas ¿qué? Señales que tú haces si no está Dios con él. Esto lo sabían los maestros de la sinagoga. Esto lo sabían los fariseos. Ellos decían: es que nadie puede hacer lo que él está haciendo si Dios no está con él. Pastor, Sí, mi hermano. una pregunta, ahora que usted habló de la alimentación de los 5,000, me llama la atención aquí este versículo, digamos, me voy a ir al 7, dice. ¿De qué capítulo? Capítulo 6, del versículo 6 en adelante, dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía cuando Jesús le dijo, o sea, vamos a comer. Dice Felipe, entonces se hace como una conversación entre ellos. Dice, Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Este discípulo lo hizo para probar a Jesús, o porque sabía, o porque ya casi estaba seguro que el milagro se iba a hacer. No, yo diría todo lo contrario. Yo me imagino que el que sí confió en eso fue este muchacho. Porque esto me parece como chistosa. ¿Sí? Aquí tengo este puñito de pan. Porque dice, aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, yo pienso, ¿verdad? Aquí, teoría blanco, ¿verdad? Yo me imagino que donde está él discutiendo y que esto es demasiado pan y que no alcanza y que hay mucha gente, que mejor despidámonos y qué hacemos, y yo me imagino a ese chiquillo parando la oreja, ¿verdad? Como todos los guirillas, ¿verdad? Entonces ese muchachillo llega y le toca seguro así. Dice: oiga, yo tengo esto. Y dice: ¿a dónde es Jesús? Y aquí está este muchacho que tiene esto. ¿Y qué es esto? Claro que no tenía la más mínima confianza. Y es que, hermanos, esto lo vemos en reiteradas ocasiones. Pasa un gran milagro que el Señor hace y los discípulos dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y antes, porque antes no decían lo mismo. Es que esa incredulidad nos pasa a nosotros también, hermanos. O sea, que pedimos un milagro. Cuando el milagro se da, Ajá. no era lo que estabas pidiendo. Exactamente, cuando nosotros, hermanos, lamentablemente somos iguales. Cuando vemos a Dios actuar nos sorprendemos, cuando debería ser lo que esperábamos. Me pregunto si esto, los panes y los peces, fue antes o después de que convirtió el agua en vino. Después. Sí, que tal vez ellos debían decir cómo hizo el vino. Sí. Digo yo. Pero como dice el pastor, si la duda, ellos siempre iban así, le pasa lo de uno. ¿Será que lo hace? Tal vez lo hace. ¿Cómo va a ser con eso? Porque vea que antes ya le doy la palabra, hermano, antes de que apareciera este muchacho, ya les había dicho: denle ustedes de comer. Sí. Para probar. Por eso era la discusión, no, hombre, ni con el sueldo de 30 trabajadores. Es que uno se imagina, bueno, yo me imagino 100 personas y ahí dice 5,000 personas, imagínense lo que son 5,000 personas. Y en algunos extractos se puede entender que eran muchos más, porque normalmente ellos no contaban a los niños ni a las mujeres. Hermanito. Bueno, entre mí, hoy pensaba yo, tengo un tío muy enfermo. Mi hermana, el tío, sí era crítico. Entonces yo en la mañana me dice: mío, papá al hospital. Entonces yo, estaba yo entrenando, comencé a orar y le dije: Señor, tal persona, Señor, no sé si pasa de hoy, pero pongo tus manos. Esa oración llega a Dios. Sí, claro, usted es un hijo de Dios, por supuesto que sí.
porque yo no pude hablar, pues ya se está, no sé qué. Es importante, yo siempre cuando pasan estas cosas, yo siempre le pido al Señor, manda a uno de tus hijos, algún enfermero, algún camillero, algún doctor, alguien que le pueda hablar de Cristo, ¿verdad? Porque sí es importante, no se trata de que Señor haga esa excepción, pobrecito, buena gente, niño, o sea, no, porque dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero podemos orar así, claro que sí. Yo recomiendo, ya hablo para la hermana, yo siempre recomiendo, oremos así, que el Señor mande a alguno de sus hijos, ya que yo no puedo estar ahí, que alguno de sus hijos pueda estar. Hermana María Elena. Bendito sea el Señor, porque desde que mi hijo estaba trabajando en la bomba y vio pasar la ambulancia escuchada. Y de él salió el orar por la persona que iba en la ambulancia, sin saber que era ayer. Es el papá que lleva. Bueno, por eso les digo. Ok, ya va la hermana recogiendo, no sé qué hora es. Pastor, sí, ya. Ya. 7:30. Ok, termino con esto para no dejarlo ahí. No, podemos dejarlo ahí porque ya lo otro es la curación del paralítico. Vamos a dejarlo hasta aquí y entonces la próxima semana, pues, si Dios quiere,